¿Alguna vez te has cuestionado sobre las personas que se autoestimulan en la vejez? Hay temas de los que no solemos hablar, quizás porque nos incomodan o simplemente porque la sociedad nos ha enseñado que ciertos aspectos de la vida deben permanecer en silencio. Especialmente cuando se trata de personas mayores, uno de esos temas es la masturbación en la vejez. Muchos creen que el deseo sexual es algo que se apaga con el paso de los años, que es una llama que se extingue conforme envejecemos. Pero, ¿es eso realmente cierto? ¿Es justo asumir que las personas mayores dejan de sentir, de desear, de conectarse con su propio cuerpo? Antes de continuar, suscríbete a nuestro canal para recibir contenido inspirador, consejos prácticos y lecciones que te ayudarán a encontrar la paz interior y la fortaleza mental. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Lo que estamos a punto de explorar hoy es un aspecto profundamente humano, aunque pocos se atreven a discutirlo abiertamente. Te comparto una historia que desafía esos mitos. Es la narración de una mujer que, tras décadas de vida, decidió romper con las expectativas sociales y redescubrir una parte fundamental de su ser. Porque la verdad es que la sexualidad, el placer y el autocuidado no tienen fecha de caducidad, y todos, sin importar nuestra edad, tenemos derecho a sentirnos bien con nuestro cuerpo y con nuestras emociones. Doña Clara siempre ha sido un alma sabia. A sus 85 años, es conocida en su pequeño pueblo no solo por la serenidad de su voz, sino también por la calma y paz que irradia en cada una de sus palabras. Su vida no ha sido sencilla, ha visto pasar generaciones, ha sufrido pérdidas, ha criado a sus hijos y ha aprendido a vivir sola desde que enviudó hace más de 2 décadas. Sin embargo, a pesar de los retos que ha enfrentado, Doña Clara no ha perdido esa chispa que la distingue. Es una mujer que ha convertido su existencia en una búsqueda de aprendizaje y reflexión. Desde muy joven, fue la consejera de sus amigos, y ahora, en su vejez, es la persona a la que todos acuden en busca de consuelo, un consejo lleno de experiencia. Ya sea en el parque, donde se reúne con otras personas mayores a compartir relatos, o en la plaza del pueblo mientras disfruta de su té, siempre está dispuesta a escuchar. Hay algo en su singular forma de ver el mundo, una mezcla de sabiduría acumulada y un corazón abierto a nuevas vivencias. Ideas que la convierten en una figura admirada por todos, sin importar la edad. Doña Clara no siempre fue así. Hubo un tiempo en que sus propios pensamientos y emociones la llenaron de dudas, en que las expectativas de la sociedad le hicieron cuestionar quién era y qué podía o no desear a su edad. Pero, con el paso de los años, aprendió a reconectar con esa parte de sí misma que no quería silenciar. Aprendió que el placer, la autocompasión y la sexualidad no eran aspectos que desaparecieran con las arrugas o los años, sino que, de alguna forma, se volvían más significativos. Doña Clara ha hecho suyos los aprendizajes de la vida, y una de las lecciones más relevantes es esta: escuchar al cuerpo, respetarlo y no temer lo que pueda anhelar. Una tarde, sentada en el banco de siempre, bajo el gran árbol de la plaza, Doña Clara disfrutaba del aire fresco cuando un joven del pueblo, Andrés, se acercó a ella con una duda que no se atrevía a compartir con nadie más. Andrés, un chico en sus 20s, tenía muchas preguntas en su mente. Había crecido rodeado de ideas preconcebidas sobre cómo debía comportarse la gente en cada etapa de la vida, sobre lo que era aceptable y lo que no. Uno de esos temas era la sexualidad, algo que en su juventud siempre había considerado exclusivo de los años más jóvenes. Pero recientemente, Andrés había comenzado a cuestionar esas creencias. Había leído en un artículo sobre la sexualidad en la vejez, algo que lo había dejado asombrado. Y, si debía ser sincero consigo mismo, un tanto incómodo. ¿Cómo era posible que las personas mayores aún pudieran tener deseos sexuales? ¿No era eso algo que se extinguía con la edad? Sin saber a quién acudir, pensó en Doña Clara. Siempre había sido la persona a la que todos acudían en busca de respuestas difíciles. Aunque sentía vergüenza, algo en su interior le decía que Doña Clara no lo juzgaría. Se acercó lentamente al banco donde ella estaba sentada, respiró hondo y decidió romper el silencio. Doña Clara, ¿puedo hacerle una pregunta?, dijo Andrés, algo titubeante, rascándose la nuca con nerviosismo.
Doña Clara, que hasta ese momento había estado observando las nubes con la tranquilidad que solo da la experiencia, giró suavemente su cabeza hacia Andrés y le ofreció una sonrisa serena. Claro, hijo, respondió ella. Pregunta. Lo que quieras, sabes que siempre estoy dispuesta a escucharte. Andrés se sentó a su lado, jugando con sus dedos y mirando hacia el suelo. Tomó aire antes de continuar. Es que no sé cómo expresar esto, pero hace unos días leí algo que me dejó reflexionando, y no he podido sacarlo de mi mente. Era sobre la sexualidad en la vejez, dijo, con un leve rubor en las mejillas. Nunca me había detenido a pensar en eso, pero, es normal seguir teniendo deseos sexuales cuando uno es mayor. Doña Clara no pudo evitar soltar una suave risa, no burlona, sino comprensiva y llena de ternura. ¿Quién decide lo que es normal?, respondió con calidez. Esta es una pregunta que muchos jóvenes como tú se hacen, pero pocos se atreven a hablar de ello en voz alta. Andrés levantó la mirada, sintiéndose aliviado por la reacción de Doña Clara, se sentía menos avergonzado de haber sacado el tema a la luz. Lo cierto, continuó Doña Clara, es que la sexualidad no desaparece con los años. El cuerpo cambia, claro, pero los deseos siguen ahí, quizás de una manera diferente, más madura, más introspectiva, pero siguen siendo parte de nosotros. A mí me pasó lo mismo cuando llegué a cierta edad, sentía que debía reprimir esas sensaciones, como si ya no fueran apropiadas para alguien de mi edad. Pero, con el tiempo, aprendí que estaba equivocada. Andrés la miró con curiosidad, intrigado por lo que Doña Clara estaba a punto de compartir. ¿Podría contarme cómo fue para usted?, preguntó él, ahora más relajado, sabiendo que estaba en un lugar seguro para hablar abiertamente. Doña Clara asintió suavemente, y su mirada se volvió un poco más nostálgica. Por supuesto, Andrés. Te contaré algo que no muchos conocen, pero que creo que podría ayudarte a entender mejor esta parte de la vida. Hace algunos años, cuando me encontraba sola, después de que mis hijos se fueron y mi esposo falleció, empecé a cuestionar muchas cosas sobre mi cuerpo y mis deseos. Al principio, sentía vergüenza, como si ya no tuviera derecho a sentir placer, pero la vida me enseñó algo diferente. Doña Clara respiró hondo y miró hacia el horizonte, como si sus pensamientos la llevaran de vuelta a esos momentos de soledad. Andrés la escuchaba con atención, ahora. Más relajado y abierto a lo que ella iba a compartir, Doña Clara comenzó: cuando llegué a los 70 años, mi vida cambió de muchas maneras. Mis hijos ya no vivían en casa y, aunque me visitaban de vez en cuando, la mayor parte del tiempo estaba sola. Mi esposo, con quien compartí más de 40 años, había fallecido unos años antes, y aunque creía que estaba preparada para esa etapa de mi vida, la verdad es que nadie te prepara realmente para la soledad. Hizo una breve pausa, como si recordara aquellos días en los que su hogar estaba lleno de vida y ruido, pero ahora, solo quedaba el eco del silencio. Pasé mucho tiempo reflexionando, buscando cómo llenar esos vacíos que empezaban a hacerse cada vez más profundos. Comencé a cuestionar muchas cosas sobre mí misma, sobre mi cuerpo y sobre lo que aún deseaba de la vida. En esos momentos, la sociedad me decía, sin palabras directas, que a mi edad ya debía haber dejado atrás cualquier necesidad de placer o intimidad, que mi cuerpo, con sus arrugas y cambios, ya no era digno de atención o cuidado. Y, peor aún, llegué a pensar que yo misma debía aceptar esa idea. Andrés la miraba con fascinación, sorprendido de escuchar palabras tan sinceras de alguien de la edad de Doña Clara, a quien siempre había visto como una persona muy sabia, pero a quien nunca había imaginado hablando sobre temas tan íntimos. Al principio, continuó ella, me resistía a esos pensamientos. Me sentía culpable, incluso, de tenerlos. ¿Cómo podía una mujer de mi edad seguir sintiendo deseos?, me preguntaba. Si estaba mal, si debía simplemente aceptar lo que se esperaba de mí. Pero un día decidí hablar con mi doctora. Le dije que me sentía inquieta, que tenía estas preguntas rondando en mi mente y temía que no fueran normales para alguien de mi edad. Andrés sintió una mezcla de curiosidad y empatía.
¿Cómo debió haber sido para doña Clara enfrentarse a esas preguntas cuando todo lo que la rodeaba parecía indicarle que estaba equivocada? Recuerdo que mi doctora me miró con una sonrisa cálida y me dijo algo que cambió mi forma de ver las cosas. Clara, la sexualidad es parte de tu vida, sin importar la edad que tengas. Es algo que no desaparece con los años, simplemente cambia. Es importante que te permitas escuchar a tu cuerpo, respetarlo y, sobre todo, no sentirte culpable por lo que sientes. Doña Clara esbozó una pequeña sonrisa, como si volviera a sentirse abrazada por aquellas palabras que en su momento le ofrecieron una nueva perspectiva. Con ese consejo en mente, continuó, comencé a explorar mi propia intimidad de nuevo. Al principio, fue un proceso lleno de dudas cómo debía sentirme. Estaba bien lo que hacía, pero poco a poco me di cuenta de que no solo era normal sino que me hacía bien. La masturbación, algo que había dejado de lado durante muchos años, se convirtió en una forma de reconectar conmigo misma, de cuidarme y de recordarme que mi cuerpo seguía siendo mío, digno de amor, atención y placer. Andrés escuchaba atentamente y doña Clara, notando su atención, continuó. Empecé a darme cuenta de que al aceptar mi cuerpo tal y como era, con sus arrugas, con su historia, comencé a verlo de una manera distinta. Ya no veía mis arrugas como algo que debía ocultar, sino como los rastros de una vida bien vivida, y sobre todo comprendí que el placer no tiene edad, que sin importar cuántos años cumpla, el respeto hacia mi propio cuerpo es lo que me ha dado paz y bienestar. La masturbación se volvió para mí un momento íntimo de autocuidado, un acto que no solo me ayudaba a relajarme, sino que también me permitía sentirme viva, conectada con mi ser más profundo. Dormía mejor, mi ansiedad disminuyó y empecé a mirar mi vida con más amor y gratitud, y no solo por lo que había vivido sino por lo que aún tenía por vivir. Andrés asintió, procesando cada palabra. Se daba cuenta de que lo que doña Clara estaba compartiendo iba más allá de la sexualidad. Hablaba de aceptar el cuerpo, de amarse a uno mismo sin juicio, sin miedo. Doña Clara tomó la mano de Andrés con suavidad, dándole un gesto reconfortante, como si quisiera asegurarse de que él entendiera la verdadera lección detrás de sus palabras. Andrés, hijo, lo que quiero que entiendas, dijo ella con ternura, es que la sexualidad, el deseo, el placer son parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. La sociedad puede hacernos creer que debemos dejar esas cosas atrás a cierta edad, pero la verdad es que no hay un momento en el que debamos renunciar a cuidarnos, a amarnos, a respetar lo que sentimos. Andrés tuvo su mir fija en la de doña Clara, impresionado por la sinceridad y sabiduría en sus palabras. Lo que más importa en la vida, continuó ella, es cómo nos sentimos con nosotros mismos. No importa lo que otros piensen, no importa si hay quienes nos juzguen, lo que importa es que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, a respetarlo, a darle lo que necesite sin culpa ni vergüenza. El placer, la conexión con uno mismo, es algo que no tiene fecha de caducidad. La sociedad puede decir muchas cosas, pero lo único que verdaderamente cuenta es cómo nos sentimos por dentro. La expresión de doña Clara se volvió aún más cálida, sus palabras llenas de compasión y profundidad. A lo largo de mi vida aprendí que el mayor acto de amor que podemos hacer por nosotros mismos es ser amables con lo que sentimos, y la masturbación, como cualquier otra forma de autocuidado, es una manera de conectarnos con nuestro ser, de liberar tensiones y de sentirnos bien. No se trata solo del placer físico, Andrés, sino del bienestar emocional, de aceptar quién eres, sin importar la edad. Andrés bajó la cabeza, reflexionando sobre todo lo que doña Clara le había compartido. Sabía que esas palabras resonarían en él durante mucho tiempo. Así que, querido Andrés, concluyó doña Clara, no temas a tus deseos, no te avergüences de lo que sientes. La vida está llena de momentos hermosos, y la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo es una de las más significativas. Aprende a escucharte, a respetarte y a amarte. No dejes que el miedo o la vergüenza te alejen de esa parte tan esencial de ti mismo. Andrés la miró y sonrió, agradecido por haber tenido el valor de acercarse a ella con su pregunta. Sabía que había recibido una de las lecciones más valiosas de su vida. Gracias, doña Clara, dijo él con sinceridad, realmente me ha dado mucho en qué pensar. Doña Clara le devolvió la sonrisa, consciente de que había sembrado una semilla en el joven. No tienes que agradecerme, hijo. La vida nos enseña muchas cosas, pero lo más importante es aprender a escuchar a nuestro propio corazón. Doña Clara miró a Andrés con una sonrisa cálida y comprensiva.
Sus ojos brillaban con la sabiduría adquirida a lo largo de los años. Andrés comenzó, con un tono suave: lo más importante que he aprendido en mi vida es que el respeto hacia uno mismo es fundamental. A veces, nos sentimos perdidos en nuestras emociones, sobre todo cuando la sociedad nos dice que ciertas cosas no son apropiadas para nuestra edad. Pero quiero que sepas que tus deseos son una parte natural del ser humano, sin importar cuántos años tengas. Recordó un día en particular, continuó doña Clara, cuando decidí dejar de lado el miedo y la vergüenza. Me senté frente al espejo, con todas mis inseguridades a la vista, y decidí hacer las paces con mi cuerpo. Comencé a explorar lo que me hacía sentir bien, sin juzgarme. Fue un acto de amor hacia mí misma, y me di cuenta de que el autocuidado no es un lujo, es una necesidad. Andrés, nunca debes sentirte culpable por querer disfrutar de la vida, de tu cuerpo y... Desde el respeto y la consideración hacia ti mismo y hacia los demás, la vida es un viaje repleto de aprendizajes, y cada deseo que tienes es una oportunidad para conocerte aún más. Así que no te reprimas, habla abiertamente sobre tus inquietudes, busca información y rodéate de personas que te apoyen en tu camino. Recuerda, cada etapa de la vida trae consigo nuevas formas de amar y de cuidarse. Al final del día, lo que importa es que te sientas pleno y en paz contigo mismo. Lo que más cuenta es cómo nos sentimos con nosotros mismos. La historia de Doña Clara nos recuerda que la sexualidad es una parte fundamental del ser humano, sin importar la edad. Nos enseña que los deseos, lejos de ser algo que debemos ocultar, son expresiones de nuestra esencia más profunda. En nuestra cultura, muchas veces se habla de la vejez con un tono de tristeza o resignación, como si el tiempo nos robara la capacidad de disfrutar de la vida plenamente. Sin embargo, la experiencia de Doña Clara nos muestra que cada año que pasa puede ser una oportunidad para abrazar nuestra autenticidad, aceptar nuestros deseos y cultivar una vida rica en amor y autocompasión. Te invito a reflexionar sobre tu propia relación con el autocuidado y la sexualidad. ¿Qué creencias has heredado que podrían estar limitando tu bienestar? ¿Cómo puedes comenzar a normalizar tus deseos y necesidades? La historia de Doña Clara es un faro que nos guía hacia una vida más plena, donde el respeto por nosotros mismos y la aceptación de nuestra humanidad nos permiten vivir con dignidad y alegría. Recuerda, la sexualidad no tiene fecha de caducidad, es una parte vital de nuestra experiencia, un camino hacia la conexión con nosotros mismos y con los demás.